Ya lo habíamos visto, así que esto lo pasamos rápido. Son los diferentes diagramas que usamos para explicar o de la idea que tenemos acerca de cómo se propaga la luz. Y donde en esas ideas también está implícita la naturaleza de la luz, ¿no? Por ejemplo, en estos primeros son diagramas de rayos y en este otro, digamos, ya está la idea de propagación ondulatoria. O sea, cada diagrama dice algo acerca de cómo uno piensa que se propaga la luz y cuál sería la naturaleza de la luz, cuál sería el mecanismo de propagación. Lógicamente, estos que tienen ya la idea del modelo ondulatorio, esto es porque tenemos incorporado ya, digamos, algún conocimiento, alguna idea, alguna vez hemos escuchado hablar, hemos visto, o incluso en la enseñanza formal, hemos visto que la luz es una onda electromagnética. Entonces, esa idea ya está. En estos otros diagramas, tal vez esté la idea, pero le dan más importancia a cuestiones, digamos, sensoriales, como lo que sucede alrededor del foquito, si calienta o no calienta, por ejemplo, si es un foco incandescente, ¿sí? O la dirección en que se propaga. Pero todos los diagramas implican que uno tiene una idea de cómo se propaga la luz. En cuanto a experiencias sensoriales, lo que nosotros, con lo que estamos a diario, digamos, expuesto es generalmente a este tipo de fenómenos que se producen en la naturaleza, donde se puede ver, se pone de manifiesto, digamos, experimentalmente como un fenómeno la propagación rectilínea de la luz. ¿Sí? Entonces, acá es evidente eso y nosotros eso es lo que refuerza nuestra idea acerca de que la luz tiene una propagación rectilínea. Y esto, digamos, con la tecnología actual, esto sucedió desde hace siempre, desde siempre, digamos, todos estos fenómenos eran observados desde hace mucho tiempo por los distintos filósofos y científicos que trataron de postular cómo se propaga la luz. En cambio, esto, digamos, ya es consecuencia de este que está acá que estoy señalando, es de la tecnología actual, digamos, con la cual, digamos, uno puede producir este tipo de espectáculos, la tecnología láser o las lámparas que cada vez vienen sin ser láser, vienen con más intensidad, ¿sí? Y con reflectores de tal manera que pueden direccionar de esta manera los rayos. Otra cuestión que influye en los diagramas que nosotros podemos hacer, también ya lo hemos visto, es en los diferentes tipos de diagrama que encontramos en los textos en los cuales estudiamos, en revistas de divulgación o programas educativos en la televisión. Entonces también estamos expuestos a este tipo de diagramas que siempre tratamos de usar, digamos, para describir cómo se propaga la luz. Entonces también en esos diagramas está la cuestión de la propagación rectilínea y está también la idea de que la luz es una onda electromagnética. Ahora, ¿cómo representamos esa onda? Bueno, ahí a veces los diagramas inducen, digamos, concepciones erróneas acerca de eso, pero bueno, es una forma de representar. Estos son algunos de los diagramitas, tanto de ustedes como de compañeros del año pasado, donde vemos que son similares a estos esquemitas que he presentado al principio. Acá está la idea de que hay algo que rodea la fuente, ¿sí? Sin embargo, los rayos no parten desde la fuente, en este caso del filamento, sino el énfasis está en el exterior. Acá esto es un tubo fluorescente y los rayos parten perpendiculares a la superficie del tubo fluorescente, ¿sí? O sea, son diagramas que describen parte de lo que ocurre. Si uno quisiera decir cómo sería un diagrama más completo, bueno, cada punto de este fluorescente, de la superficie del fluorescente, cada punto actúa como un emisor en todas direcciones. Entonces de acá este rayito
le faltaría poner rayos en todas direcciones, ¿sí? De todas maneras, son los diagramas con que uno trata de explicar, pero siempre son perfectibles, siempre se puede avanzar un poco más con la explicación. Y bueno, ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Con estas actividades, es que ustedes puedan lograr una explicación completa de los fenómenos. Estas son predicciones acerca de lo que se observa en la pantalla cuando encendemos la fuente. Fíjense que acá este diagramita aparentemente muestra una pantalla toda iluminada con una lámpara. Este otro diagrama con una vela muestra una forma donde supongo, ¿sí? Supongo que esto es una zona iluminada con la forma de la vela, ¿sí? De la llama, perdón, y menos iluminada a la vuelta, que es lo mismo que está dibujado acá con más detalle, ¿sí? O sea, una zona de la pantalla donde hay una iluminación que tiene la formita de la vela y disminuye la intensidad a los costados. Supongo que es algo parecido, ¿sí? Bueno, ¿y por qué pedimos estos modelos? Eh, yo quería explicarles por qué, digamos, es natural que uno produzca ese tipo de explicaciones. Esto se basa en realidad es una tesis, una conjetura de Piaget acerca de que hay una analogía entre cómo se ha ido construyendo el conocimiento en la historia de la ciencia y cómo lo vamos construyendo nosotros en lo que él llama psicogénesis. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de Piaget? Sí, profe, hay varios colegios o escuelas que tienen su nombre. Jean Piaget, ¿puede ser? Sí, es un psicólogo que se dedicó a estudiar cómo se produce el conocimiento en las personas, cómo va, tiene una teoría acerca de la estructura cognitiva y define 4 estadios, digamos, que van pasando desde la niñez hasta la etapa de adulto, y cómo la estructura mental, la estructura cognitiva, se va acomodando a medida que uno interacciona con el ambiente, ¿sí? Entonces él habla primero de una etapa sensorio-motriz, que es la etapa de los niños muy pequeños, donde todo se conoce tocando, probando, ¿sí? Eh, digamos, predomina lo que es la sensación, los sentidos, y luego cómo eso se va modificando en la medida en que uno va incorporando, digamos, la lógica, el razonamiento, ¿sí? Y la posibilidad de pasar a un razonamiento formal. Entonces, lo que él dice es que hay un paralelismo entre cómo uno construye el conocimiento y cómo se ha construido el conocimiento en la historia de la ciencia. Entonces, esta conjetura o esta hipótesis, digamos, anda bien en algunas llamas. Si tomamos la física, por ejemplo, en algunas llamas esto se da. Por ejemplo, en esto de la construcción del modelo de cómo se propaga la luz, es más o menos así hay un cierto paralelismo. Y eso puede explicar los diagramas que construimos, ¿sí? Por ejemplo, en la época de los griegos, ¿sí? 400 años antes de Cristo, cuáles eran las ideas que predominaban acerca de la propagación luminosa. Hablaban de fluvios como una emanación que salía de los ojos, llegaba al objeto, a veces, digamos, hay redacciones exageradas, como que esos efluvios palpaban al objeto y volvían trayendo, digamos, las características de los objetos, ¿sí? Esas fueron las primeras ideas. Después, bueno, avanzando, en realidad esto, si ustedes miran Platón, Demócrito, todos estos nombres, si estos primeros que están acá son filósofos, más bien eran ideas filosóficas acerca de cómo se propaga la luz.
Entonces, después de esas ideas de que eran efluvios que salían de los ojos, ¿sí? Algo que salía de los ojos, hablaban de rayos, emanaciones, efluvios, pero en definitiva era algo que salía de los ojos y volvía después trayendo la información. Eso avanzó, entonces preguntándose qué eran esos efluvios, apareció la idea de que la luz, como pequeñas partículas, ¿sí? Entonces esos rayos se pensaban como pequeñas partículas que salían de los ojos. Aristóteles avanzó un poco más, pensó en la luz como partículas que estimulaban los ojos generando una respuesta. Y bueno, sí, eso fue todo, esas ideas predominan, digamos, por siglos, ¿sí? Después Euclides, un poco más tarde, es el que pudo avanzar porque introduce ya una base matemática y precisa el concepto de rayo, ¿sí? Entonces él habla ya de cono visual, cosa que ahora usamos esto. El cono visual está formado por líneas rectas o rayos visuales, o sea, se precisa un poco más el concepto de rayo, pero aún seguía la idea de que esos rayos salían del ojo, no del objeto, ¿sí? Él hablaba de cono visual formado por líneas rectas que se extienden hacia afuera desde el ojo. Y con ese cono de visión, ¿sí? Que aún hoy usamos esa redacción, esa forma de expresarlo, ese cono de visión, con eso explicaba la perspectiva, porque a veces se veían los objetos más grandes, más pequeños, según el cono, si es más abierto, más cerrado, ¿sí? Entonces a él le servía esto para explicar algunos fenómenos, pero por supuesto fallaba todas esas especulaciones acerca de qué podía ser la luz, cómo se producía la propagación, cómo se veía, tratando de explicar la reflexión, la refracción y por qué a veces vemos imágenes invertidas. Eso fallaba. Pero esta es la primera idea. Y esta idea todavía la tienen los niños pequeños. Eh, ¿Se imaginan por qué o por qué puede ser esto? ¿No tienen idea? Me hace muy rara la idea que haya durado tanto. Sí, duró mucho, digamos, fue casi 2, 3, bastante. Después vamos a ir viendo cómo. Pero, ¿ustedes han visto alguna vez dibujitos animados donde los rayos salían del ojo? Sí, Superman, por muchas veces. ejemplo. Sí, De- Bueno, los niños están expuestos a ese tipo todavía de concepciones acerca de cómo se ve, ¿sí? Entonces, eso a veces perdura. Digamos, la propagación rectilínea es algo muy, muy conocido. Entonces, pensar que la luz sale del ojo a veces a los chicos les resulta bastante aceptable. Es más, se sigue usando en el lenguaje común. ¿Ustedes han dicho alguna vez, vamos a echar un vistazo o darle un vistazo a esto? sí, Sí, seguimos, y bueno, implícitamente en la frase, digamos, está esta idea. Entonces, en el lenguaje cotidiano seguimos usando esas expresiones, sí, que son consistentes con ese modelo y no con el modelo que aceptamos. Bueno, veamos cómo siguió avanzando esto. claro, Eh, es como muy sí, difícil imaginarse que uno es el que emite algo y, o sea, como que uno es el emisor y no entiendo cómo uno puede ver si uno no recibe, digamos, no es un receptor, es una idea muy claro, antiintuitiva. sí, pero la frase la seguimos usando siempre. O sea, ya tenemos la idea de que algo tiene que llegar al ojo para que veamos, pero la frase la seguimos usando. O darle una ojeada a algo. ¿Qué significa? Literalmente.
Darle una hay que ojeada verlo de significa, manera rápida. claro, usar el ojo, ¿sí? Usar el ojo, darle una ojeada. Entonces, implícitamente en las frases que usamos en el lenguaje está la idea esa, ¿sí? Tal vez un poco más como cono de visión, tal vez, ¿sí? Pero sigue implícita, o sea, el hecho de que las personas la usen cotidianamente a veces induce a cierta forma de pensar. Justamente porque, bueno, por eso lo nombraba Piaget, porque todo el conocimiento, digamos, se construye en interacción con lo que nos rodea. Entonces estamos expuestos a todos esos fenómenos naturales, a un lenguaje, a una forma de hablar, a películas, a ciencia ficción, ¿sí? Entonces con todo eso estamos construyendo. Entonces nuestras ideas van a ir formándose a partir de eso. Eh, Luego en el siglo X ya, fíjense, 10 siglos más tarde, esto era 400 antes de Cristo, o sea, más de 10 siglos más tarde, hubo un movimiento muy grande en Arabia en cuanto a ciencias, con médicos, filósofos, astrónomos, y apareció una persona, Alhazen, tenía otro nombre bastante difícil, pero le decían Alhazen, eh, basado, ¿sí? Era, digamos, un filósofo también, con mucha lectura acerca de, sobre todo, de los tratados de Aristóteles y Euclides sobre óptica, y el gran avance en este caso es que él usó la experimentación. En la época de los griegos eran especulaciones, muy poca experimentación y más bien tratando de explicar lo que se veía, ¿sí? En cambio, esta persona empezó, digamos, el gran avance, digamos, en todo lo que él postula, es que él usó la experimentación. Y se puede decir que fue el inventor de la cámara oscura. ¿Sí? Así como la construimos hoy, él la hizo en esa época. Y él fue el primero en postular que la luz venía de los objetos, no salía del ojo, a pesar de que estaba leyendo los tratados de Aristóteles y Euclides que postulaban que la luz salía del ojo. Y justamente en base a la experimentación que realizó con la cámara oscura. Creo que es porque estaba en prisión o algo así y empezó a experimentar en la oscuridad con pequeños agujeritos que hacía en algún lado, no me acuerdo bien. Entonces pudo ver, ¿sí? Que el ojo no tenía nada que ver, que en realidad la luz venía de los objetos, ¿sí? Y atravesaba el pequeño orificio y se formaba una imagen en la pared. ¿Sí? Entonces, fue uno de los primeros que postuló esto y bueno, fue un gran avance en cuanto a las explicaciones. ¿Cómo era su nombre, profe? Perdón. No me acuerdo el nombre completo, ¿sí? Le decían Alhazen. Ah, bien. Ah, la cena ahí está escrito, está bien. Alhazen, sí. Incluso he visto que en el 2015 fue el Año Internacional de la Luz o algo así. Entonces, en todo el mundo, todos los organismos que trabajaban con esto, las escuelas de luminotecnia y todas las escuelas de óptica, eh, eh, digamos, hicieron muchas producciones. Y he visto que justamente muchas producciones eran como un homenaje a esta persona, a la CEN, ¿sí? Por sus contribuciones, digamos, en los primeros estadios sobre la visión, ¿no? Y Bagdad es la capital de Irak, creo, digamos, todo Sí, se dio en Medio Oriente. sí. Se llamó Escuela de Bagdad a ese movimiento, digamos, ¿sí? Que hubo en esa época, en ese siglo de científicos, ¿sí? En varias áreas, en medicina, en filosofía, ¿sí? Esto ¿Cómo lo se vuelvo quedaron a después hablar en el el año tiempo que con la viene en ciencia? epistemología, pero es muy interesante estudiar la historia de la física, ¿no? Esto ustedes lo pueden retomar después y profundizar cuando hagan epistemología el año que viene.
Bueno, después de esto pasamos a, digamos, los grandes avances pasaron a principios del siglo XVII, ¿sí? Con Descartes, Hobbes, Gassendi, Newton, ¿sí? Que son los referentes. Entonces, fíjense cómo ya cambia la idea. Por ejemplo, Descartes dice que la luz era una presión, ¿sí? Ejercida por un objeto, ¿sí? Sobre un fluido que le llamaban éter en esa parte, y describían el éter como otras pequeñas partículas, glóbulos suspendidos en el ambiente, y que esa presión que ejerce el objeto luminoso, ¿sí? Se traslada y aparece instantáneamente, se traduce en una presión sobre los ojos, y que de esa manera podíamos ver los objetos. De esa manera se transmitía la luz. Entonces ahí ya aparece la idea de que sale del objeto, no de los ojos. ¿Sí? Ya se superó toda esa etapa. Pero cómo era, digamos, cómo era la propagación, cómo era la naturaleza de luz, bueno, esas son todas especulaciones, ¿sí? De nuevo, teorías. Entonces, esta depresión ejercida por un objeto sobre un fluido universal, esto da la idea de una propagación de tipo ondulatoria, ¿no? Como por ejemplo la presión que ejercemos sobre el agua, y el agua transmite esa presión. ¿Mm? O la presión en el aire, una onda en el aire, por ejemplo, una onda sonora en el aire, tiene esta idea, digamos, de Descartes, es parecida, ¿sí? A la de una onda. Hobbe también lo tomó como pulsos que se propagan en forma instantánea, también a través del éter, ¿sí? Que eran un compuesto en el aire de partículas muy diminutas. Gassendi habló de corrientes de partículas muy diminutas que surgían de objetos brillantes, ¿sí? O sea que esta idea ya era distinta, ya no era algo que perturbaba el éter, sino que la luz en sí misma estaba compuesta de partículas que se trasladaban hasta los ojos, ¿sí? Y la misma idea la toma Newton como flujo de pequeñas partículas que emiten las fuentes luminosas, ¿sí? Y que se mueven en línea recta, precisa el concepto de propagación rectilínea. Y bueno, él tiene toda una idea acerca de la forma de esos corpúsculos de luz, que los asocia con el color, por ejemplo, o el tamaño con el color, y trata de explicar muchos fenómenos, incluso la refracción. Él trabaja mucho, habrán visto, digamos, fotografías alguna vez de Newton con el prisma, ¿sí? Descomponiendo los colores. O sea, son fenómenos que ya se conocían, pero él lo trataba de explicar en función de estas pequeñas partículas. La luz eran partículas que se trasladaban desde la fuente hasta los ojos del observador o hasta los objetos, y los objetos los reflejaban o los transformaban. Entonces, en función de estas pequeñas partículas, él trataba de explicar los colores, qué pasaba en el prisma, ¿sí? Bueno, es una teoría, pero fíjense que todavía, hasta este siglo, incluso Newton frenó muchísimo el avance de la teoría ondulatoria, porque era un científico tan respetado en su momento que era muy difícil rebatir sus ideas, a pesar de que ya había evidencia de que la luz, en todo el tiempo en que él postulaba su teoría, ya había evidencia de que la luz tenía naturaleza ondulatoria, o que había fenómenos, digamos, que solamente se explicaban con el modelo ondulatorio. Pero bueno, esta era la situación, ¿sí? Y acá tengo un pequeño cuadrito que después lo vamos a retomar cuando pasemos ya a estudiar la óptica ondulatoria, donde aparecen estos dos, Gassendi y Descartes, que proponían la naturaleza corpuscular de la luz. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es como un pantallazo para ver cómo han ido avanzando las ideas desde la época de los griegos, quién hizo un gran aporte en el medio, ¿sí? De la escuela de Bagdad,
y después cómo volvemos al ámbito, digamos, de los grandes científicos, donde, bueno, seguimos con la propagación rectilínea de la luz, pero con un modelo de la luz como corpúsculo. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para ver que los diagramas que nosotros hacemos, justamente ahí tomamos la hipótesis esta de Piaget acerca de cómo construimos el conocimiento. Las primeras ideas sobre propagación de la luz de los griegos estaban basadas solo en la observación, es lo que tenían, trataban de explicar los fenómenos que veían, ¿sí? En función de especulaciones de orden filosófico. En la medida en que se avanza con la experimentación, digamos, surgen más conjeturas o más ideas acerca de lo que es la luz, y sobre todo con lo de Euclides, donde de Euclides, digamos, con respecto a los griegos, aunque es de la misma época, hizo un gran avance porque era un matemático digamos, trabajó e incluyó la geometría para hacer las explicaciones, para dar explicaciones de lo que pasaba. Entonces, digamos que pasó a una etapa más formal, que es de lo que habla Piaget, ¿no? En la medida en que vamos teniendo más herramientas de la lógica y de estructuras formales para hacer las explicaciones, para dar explicaciones de lo que pasa, entonces el conocimiento va avanzando. Entonces los distintos diagramas que nosotros hacemos representan, digamos, estadios. Es decir, en la medida en que nosotros podamos completar esos diagramas, completar las explicaciones, estamos cada vez más cerca de una explicación científica. Y este es un ejemplo, por ejemplo. Ahora, esa predicción que ustedes hicieron sobre qué se ve en la pantalla cuando enciendo una fuente, digamos, bueno, está la idea de ustedes de que una parte de la pantalla va a estar más iluminada que otra. Por lo menos eso he visto en los diagramitas. ¿Es así? Sí. ¿Sí? ¿Eso han querido poner en los diagramas? Por lo menos, bueno, es lo que yo interpreté de los diagramas, que va a haber una zona central más iluminada, ¿sí? Y una zona ya de los bordes de la pantalla con menos intensidad. Eso se explica claramente con esto, donde acá esta fuente es puntual, no una fuente extensa como ustedes tenían, ¿sí? Por eso siempre comparemos las explicaciones con la realidad, con lo que nosotros tenemos en la mesa. Si la fuente fuera puntual, ¿sí? Es un único punto que está emitiendo en todas direcciones, ¿sí? Entonces fíjense que hay un cono que llega a la pantalla y bueno, depende si la pantalla está más cerca o más lejos, ¿sí? La superficie de ese cono va a ser mayor. Entonces, bueno, hay una ley que me dice cómo es la intensidad o el nivel de iluminación. Esto que he tomado acá son cantidades que se usan mucho en luminotecnia. Por ejemplo, nivel de iluminación en lux, intensidad de la fuente en candelas, ¿sí? Entonces estas son unidades que se usan mucho y que la podemos traducir a unidades de la física, ¿no? Esto está basado en leyes físicas, pero en realidad, digamos, se usan este tipo de iluminación porque describe, este tipo de unidades, perdón, porque describen mejor, digamos, las características que les interesan a los que trabajan en esta área. Entonces, bueno, el nivel de iluminación, fíjense que incluso alguno de ustedes mencionó esto, que es inversamente proporcional a la distancia. Esta distancia se entiende distancia perpendicular de la fuente a la pantalla. Alfa es el ángulo que subtiende el rayo con respecto a esa distancia perpendicular. Y es la intensidad de la fuente en candelas, ¿sí? Entonces, cuanto más intensa es la fuente, mayor va a ser el nivel de iluminación en la pantalla. Cuanto más cerca esté la fuente, ¿sí? Mayor va a ser el nivel de iluminación en la pantalla. Entonces, bueno, esto explica
parte de las observaciones que ustedes han hecho. Entonces, si la pantalla está muy cerca de la fuente o muy lejos, ¿qué va a pasar? Según esto, ¿qué dirían ustedes? Si está muy cerca, el nivel de iluminación tendería a infinito. Y si se aleja, Sí, estaría disminuye. muy iluminada, digamos, ¿no? Claro. La iluminación sería alta, el nivel de iluminación. Pero cuanto más cerca esté, digamos, el cono este que llega a la pantalla es más abierto. Si esta pantalla se acerca mucho, el cono se hace más grande. Entonces la diferencia en distancia, digamos, ¿sí? El ángulo este va a ser muy grande ya. Entonces en esos casos sí va a haber mucha diferencia entre la zona central y la de los bordes. Va a estar mucho más iluminada la zona central y menos la de los bordes. Si está muy lejos la pantalla, prácticamente no hay diferencia. El ángulo este va a ser pequeño, ¿sí? El ángulo que forman, entonces no va a haber diferencia entre la iluminación que produce un rayo que llega acá al centro de la pantalla y uno que llega al borde. Por lo tanto, la iluminación va a ser más uniforme en la pantalla. Menor también, porque estoy más lejos, pero va a ser más uniforme. Entonces, el hecho ese de que yo vea la zona central de la pantalla más iluminada también depende de cuán cerca esté la pantalla de la fuente. ¿Está bien? Pero bueno, ahora lo podemos explicar de esta manera, teniendo una ley por delante. ¿Está? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. En el caso de Sí. la velita, también la iluminación es bastante pobre, digamos. La vela es una fuente donde la intensidad de la fuente es muy, muy pequeña. Esta intensidad de la fuente, esta unidad de candela, está relacionada a veces, digamos, esta intensidad, perdón, está relacionada con lo que nosotros le llamamos potencia. Cuando ustedes compran un foco, ¿sí? Generalmente uno dice de 25 vatios, de 15 vatios, de 100 vatios, ¿sí? Esa es una unidad que usamos en física. Bueno, la candela está asociada a esa, pero tiene que ver con otras cuestiones además, ¿sí? Tiene que ver con el color, con el mecanismo de emisión, entonces usan una unidad distinta. Por ejemplo, según las características de la fuente, un foco de 100 vatios puede llegar a tener 150 candelas o algo así. Justamente en los estadios, hemos hablado de la iluminación de los estadios, son fuentes especiales, ¿sí? Donde la intensidad en candelas es muy, muy grande, muy grande, ¿sí? Entonces son, digamos, especialmente construidos para eso. Entonces por eso es una área de la iluminación, digamos, una área de investigación dentro de la óptica. Pero bueno, de esta manera, digamos, con conocimiento actual podemos explicar perfectamente, digamos, esto de si yo alejo la pantalla, la iluminación se hace más uniforme, si la acerco ya no es tan uniforme, aparece más iluminada la porción central, y también depende del tamaño de la fuente, ¿no? Si la fuente esta es muy extensa, ¿sí? Si no es puntual, si es muy extensa, ustedes tienen que suponer que de cada puntito de la fuente, ¿sí? El que está en un extremo y en el otro, se produce exactamente lo mismo. De cada punto sale un cono. Y la superposición de esos conos sobre la pantalla me puede producir iluminación casi uniforme aunque esté muy cerca. ¿Sí? Si ustedes ponen, por ejemplo, la linterna LED del celular cerca de la pantalla, se van a dar cuenta que está más iluminada en la zona central y no en los bordes, pero porque es una fuente bastante puntual. Si ponen un foco de estos, no con filamentos, sino un foco de estos que vienen pintados ya toda la superficie, se parece más a una fuente extensa. Si la ponen a la misma distancia
que han puesto el LED del celular van a ver que la iluminación es más uniforme. ¿Y cómo lo explicamos? Porque de cada punto de la fuente extensa llegan conos a la pantalla, se superponen los conos y prácticamente se va tendiendo a una iluminación uniforme. Entonces, bueno, tiene importancia la extensión de la fuente. Y eso es algo que no está en los textos, por eso lo tenemos que poner en evidencia experimentalmente. Por ejemplo, en esta explicación, que la pueden encontrar en cualquier texto, ¿sí? Siempre usan una fuente puntual, pero en la práctica, en la vida real, nosotros trabajamos con fuentes extensas. Entonces, bueno, hay que saber explicar qué ocurre en una situación experimental real. Bueno, el concepto de rayo, ya sea desde épocas de los griegos, ¿sí? Podemos decir que el rayo era para ellos la trayectoria de la partícula. Y ahora, con el conocimiento actual desde el punto de vista ondulatorio, entendemos por rayo, ¿sí?, a una línea imaginaria, una línea a lo largo de la propagación de la onda. ¿Sí? Si ahora aceptamos que la luz es una onda electromagnética, después vamos a profundizar más en el modelo. Pero si aceptamos ahora que la luz es una onda, entonces hablamos de frentes de onda. Por ejemplo, una fuente puntual emite estos frentes de onda, ¿sí?, esféricos. Si hago un corte en un plano, tenemos este dibujito. Entonces, el rayo vendría a ser una línea imaginaria que siempre es perpendicular al frente de onda. Entonces, el concepto de rayo que manejamos ahora, ¿sí?, es mucho más abstracto, es una dirección en el espacio. Es una dirección hacia donde se propaga la onda. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos esa dirección? Con una línea imaginaria que siempre es perpendicular al frente de onda. Una fuente puntual emite de esta manera, ¿sí?, las superficies de las ondas serían de esta manera. Una fuente que emite, digamos, una onda plana, ¿sí?, la onda está representada por planos acá, y los rayos en este caso, ¿sí?, serían paralelos. ¿Sí? Que esto es lo más parecido, digamos, a la emisión del láser. Esto sería una representación de cómo emite el láser. Y esto sería una representación de cómo emite una fuente puntual. Bueno, y este es un diagramita para un filamento, para una fuente real, que es un filamento, y decimos igual que antes que cada punto, digamos, tratamos de producir un diagrama completo. Cada punto del filamento, cada punto emite en todas direcciones. Entonces podríamos dibujar rayos que salen hacia todos lados de cada punto del filamento. Entonces un cono de esos rayos que emite este punto llegan a la pantalla. Y así hacemos lo mismo para cada puntito del filamento. Entonces tomamos el de un extremo y el del otro, entonces vemos que llegan conos que se superponen a la pantalla. Entonces eso hace que la iluminación sea más uniforme en la medida en que esta fuente es extensa. ¿Sí? Entonces, por supuesto que si la acerco más a la pantalla ya veo otro efecto. ¿Sí? Y ahí en la práctica, digamos, se producen situaciones, por eso quería que vayamos también el martes para ver un poquito esto, porque, digamos, se producen otros efectos que se pueden explicar. Por ejemplo, las lámparas tienen un vidrio, ¿sí? El vidrio, ¿sí?, que se interpone entre la pantalla y el filamento, el vidrio de la misma fuente, a veces produce una sombra, y uno ve cosas raras en la pantalla, bueno, pero hay que tratar de explicarlo. Entonces, bueno, esa es la idea, que veamos qué se observa y que tratemos de explicar todo lo que se observa. Les habíamos pedido a ustedes predicciones acerca de si se ve o no se ve el haz de luz emitido por una linterna. Y bueno, eso siempre cuando uno pide predicciones es porque uno espera que ustedes
traten de pensar en la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto alguna vez este fenómeno cuando hay niebla. ¿Se han levantado alguna vez tempranito a la mañana y han visto que había niebla, cuando todavía era oscuro, por ejemplo? Sí, ¿Sí? ¿Y han Sí, visto cuando llueve. alguna vez algo parecido a esta fotografía? sí, sí. ¿Sí? Eso se ve en las avenidas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora en las calles también tienen lámparas de este tipo, mucho más intensas. Y cuando hay niebla en el ambiente se puede ver este efecto. Bueno, esto ya es un faro, algo que no tenemos cerca nosotros, pero esto de la linterna también, ¿sí? Pero siempre que haya niebla en el ambiente. Entonces, bueno, ¿cómo se explica eso? Entonces, en este caso, digamos, ahora ya tenemos que usar, ahí nos vemos obligados a pensar en el ojo como un sensor y como parte, ¿sí?, del sistema. Entonces, en la medida en que no llegue luz que emite el objeto, ya sea este foco de acá o la linterna que tengo al frente, si no llega la luz que emite el objeto ese o la fuente al ojo, no voy a ver, no veo la trayectoria de la luz. La única manera en que vea trayectoria de la luz es que llegue información al ojo. Entonces, si hay partículas en el ambiente, cada partícula dispersa la luz que le llega en todas direcciones, ¿sí?, hacia todos lados. Entonces, parte de esa radiación llega al ojo. Entonces, el ojo puede ver, hay una partícula iluminada, otra acá, otra acá, otra acá. Y en definitiva, el ojo puede ver en conjunto que hay una zona del espacio iluminada. Y a eso lo interpreta como el haz que emite la linterna. ¿Sí? Pero ahí necesito incorporar el ojo del observador. Y hay veces que en muchos diagramas se omite el rol del ojo en el sistema. Pasando a las sombras ahora, algunas predicciones, que ustedes ya, esto lo vamos a ver rápido porque ustedes ya lo han expuesto, cuáles eran sus predicciones. Acá hay una sombra definida, acá ya hay una zona de penumbra en la predicción, ¿sí? Acá fíjense que predicen, esto parece que es sí, una cartulina, entonces predicen la forma, ¿sí?, de la cartulina acá de obstáculo, y acá si el obstáculo es pequeño, como ya dijeron, predicen que va a haber una sombra pequeñita igual que el obstáculo. Eso es común, digamos, ¿sí? Si uno no ha tenido la experiencia de verlo, digamos, no tengo por qué predecir bien lo que va a ocurrir. Uno predice de acuerdo a la experiencia sensorial que tuvo, ¿sí? Esto es bastante común. Nosotros sí tenemos experiencia con sombras del tamaño de las fuentes, o más grandes que las fuentes. Entonces, desde chicos hay teatros de sombras, o los chicos juegan con la sombra. Entonces, bueno, por ahí queda clara la percepción de que hay una penumbra alrededor o no, pero sí podemos predecir que la sombra, digamos, va a tener la forma del objeto, ¿sí?, y los tamaños aproximados. Esto del objeto pequeño, digamos, no es algo cotidiano como para que nosotros podamos predecir bien qué es lo que va a ocurrir. Entonces, un diagrama completo que explique la penumbra y la sombra, ¿sí?, muchos de ustedes lo han presentado ya, ¿sí?, pero digamos, uno tiende a explicar mejor cuando detalla qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, de este punto del filamento, ¿sí?, voy a considerar fuente extensa, no fuente puntual. De este punto del filamento se emite luz en todas direcciones. Entonces acá podríamos bien trazar varias direcciones hacia atrás, ¿sí?, hacia todos lados. Un cono de todo lo que emite el primer puntito de arriba, un cono, es bloqueado por este objeto que está acá y no llega a la pantalla. Entonces todo este cono que está acá es bloqueado
¿sí? Por este objeto, ¿sí? Pero es un cono que procede de este punto. Si hacemos lo mismo con cada puntito del filamento y vamos pasando por todo el filamento, va a pasar lo mismo. Va a haber varios conos que son interceptados por este objeto. Llegamos al extremo del filamento, lo mismo, emite en todas direcciones, aquí podríamos completar esto emitiendo en todas direcciones. Un cono de todo lo que emite es bloqueado por el objeto y se forma este cono de acá. O sea que podríamos decir que cada punto del filamento es una fuente puntual, ¿sí? Cuya radiación es bloqueada por el objeto. Y en definitiva, sumando todo eso en la pantalla, voy a tener una zona donde no llega luz de ningún punto de la fuente, de ninguno. Por ejemplo, en esta zona significa que no llega luz de ninguno de estos puntos. Y otra zona, ¿sí?, que le llamamos penumbra, donde llega de algunos puntos del filamento y de otros no. Entonces, por eso el nivel de iluminación ahí es más bajo. Entonces, llega de algunos puntos, de otros no. Entonces, ¿cómo es el tamaño de esta penumbra? Bueno, cuanto más extensa sea la fuente, mayor va a ser el tamaño de la penumbra. Cuanto más puntual sea la fuente, ¿sí?, menos zona de penumbras tengo. Bueno, entonces, con esto creen que pueden precisar el concepto de sombra. ¿Qué opinan? Sí, Sí. ¿Sí? ¿A qué está asociada la sombra? a una ausencia total de luz. A una ausencia total de luz y está relacionada con una fuente. Si no tengo fuente, no tengo sombra. Las características de la sombra dependen de las características de la fuente. ¿Está? Entonces la sombra está asociada a la existencia de una fuente y al bloqueo parcial de la luz que emite esa fuente. ¿Sí? Entonces podemos definir sombra y penumbra de esa manera, siempre referidas a una fuente. Entonces sombra no llega luz de ningún punto de la fuente. ¿Sí? Si estamos hablando de una fuente extensa, por supuesto, por eso decimos de ningún punto de la fuente. Y la penumbra, ¿sí?, oscuridad parcial, ¿sí?, donde llega luz de alguna parte de la fuente y de otra no, o bloquea una zona donde la luz es bloqueada, digamos, para algunos puntos de la fuente y para otros no. De la misma manera, con esos conos, digamos, que son bloqueados por el objeto, se puede explicar por qué a medida que el objeto se acerca a la pantalla, o lo que es lo mismo, si lo dejamos fijo al objeto y alejamos la fuente hacia atrás, ¿sí?, esos conos, el cono que corresponde al punto de arriba y el cono que corresponde al punto de abajo, que es bloqueado, ¿sí?, en la pantalla están muy cerquitas, muy cercas entre sí, entonces la zona de penumbra es muy pequeña. En cambio, si acerco el obstáculo al foco, o lo que es lo mismo, alejo la pantalla, ¿sí?, equivalente a eso, alejo la pantalla del objeto, el cono bloqueado por el puntito de arriba, ¿sí?, por el emisor de arriba del filamento, ¿sí?, es muy distinto, está formando un ángulo muy distinto que el cono este del punto de abajo del filamento. Y entonces ahí la zona de penumbras es mucho más grande. Y la zona de sombras prácticamente igual. Se aumenta la zona de penumbras. Bueno, eso es lo que pretendíamos que ustedes hagan cuando acercaban, ¿sí?, el objeto a la pantalla o alejaban la fuente, ¿sí?, que vean cuáles son las diferencias y que traten de explicarlo. Entonces, bueno, lo que les pedimos es que tomen esto como base y traten de hacer ustedes su propio diagrama ya explicando bien lo que sucede. Pero siempre tratando esto, ¿no?, de hacer, aunque sea suavemente,
de poner de manifiesto que cada punto del filamento es un emisor en todas direcciones, ¿sí? Y que de todo lo que sale de ahí en todas direcciones, un cono es obstaculizado por el objeto, ¿sí? Y cómo eso llega a la pantalla. Y lo mismo para los otros puntos hasta que logremos explicar qué es lo que está ocurriendo en la pantalla. Si ustedes tomaran no una lámpara de fuente incandescente con el vidrio transparente, sino una lámpara donde el vidrio está pintado, ¿sí? Donde el vidrio está pintado de blanco, entonces ahí lo que tienen que hacer es tomar la superficie del vidrio como un emisor puntual. O sea, cada punto de la superficie actúa como un emisor puntual. Entonces los rayos acá saldrían desde la superficie del vidrio, ¿sí? También es una fuente extensa, nada más que ya no tiene una forma definida como el filamento, ¿sí? Que eso que mostró el compañero era una especie de resorte muy pequeño que tenía una forma de un círculo, ¿sí? De un círculo no completo, pero estaba formando algo parecido a un círculo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Quieren preguntar algo? Está claro, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, este es el mismo diagrama, ¿sí? Nada más que ahí alejo la pantalla, pero es totalmente equivalente, ¿sí? Se explica justamente por cómo se superponen esos conos de la parte de arriba del filamento con el otro extremo del filamento. Y acá está el diagrama que muestra la diferencia entre una fuente puntual y una fuente extensa. Entonces, bueno, esto es lo que realmente aparece muchas veces como explicación en los libros de texto, en los textos de primaria, de secundaria, donde se pone una fuente puntual, se pone el cono que obstaculiza y se forma la sombra. Es una explicación, pero un diagrama, digamos, que explique mejor, sobre todo cuando uno está construyendo el conocimiento en esa etapa, es poner de manifiesto que esta fuente emite en todas direcciones, como para que uno explicite que una parte de esa radiación es bloqueada por el objeto. Eso es por un lado. Y segundo, que generalmente los diagramas que se utilizan no toman el hecho real de que ninguna fuente es puntual. Entonces, se reducen a explicar la sombra y no explican la zona de la penumbra, considerando que se debe a que la fuente es extensa y que cuanto más extensa es la fuente, mayor es la zona de penumbra. Entonces, bueno, pasar de una explicación a una más completa significa avanzar en esto que Piaget le llama el desarrollo cognitivo o algo así. Y que él lo toma como un paralelismo en lo que ocurrió en la historia de la ciencia con la forma en que uno va construyendo. Ahora, con el obstáculo. ¿Qué pasa con el obstáculo pequeñito? Entonces, eso ustedes en la práctica, de todo lo que han puesto, no lo han podido ver, excepto en alguna fotografía donde se mostraba, donde algunos de ustedes decían que se veía como dos sombras, perdón, del alfiler o del alambre que han usado, ¿sí? Lo que les pedíamos era una pequeña bolillita, una cuenta muy pequeña del tamaño de 1 milímetro aproximadamente de diámetro, más chico, ¿sí? Interpuesta acá. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debería ver, ¿sí? En la pantalla? ¿Sí? Fíjense, veamos. De cada punto del filamento salen rayos en todas direcciones. De todo eso que sale de este punto del filamento, hay un rayo, un pequeño pincel, si quieren ustedes, ¿sí? Un pequeño cono muy, muy pequeño, porque es pequeño el objeto, que es obstaculizado, ¿sí? Por este objeto pequeño que está ahí. Por lo tanto, si seguimos la trayectoria rectilínea, en este punto de la pantalla
llega luz, ¿sí? No llega luz, perdón, no llega luz de este rayo del cono emitido, pero sí llega luz, digamos, de otros puntos del filamento. Este punto del filamento, por ejemplo, llega, que está emitiendo, llega perfectamente, no lo tenemos acá marcado, pero si digo este emite en todas direcciones, hay un rayo que va a llegar acá y que no es bloqueado por este objeto. Lo mismo de acá. Va a haber un rayo que llega a este punto y no es bloqueado por el objeto. Por lo tanto, ¿qué es lo que bloquea este punto? Un rayito que sale, un pequeño pincel de rayos que salen de A, ¿sí? Y lo bloquea y no llega a este punto. Lo mismo hago para cada punto del filamento. En este otro extremo, por ejemplo, ¿sí? Emite en todas direcciones, pero un pequeño pincel o un rayito, entre comillas, va a ser bloqueado por este obstáculo y no va a llegar acá. Entonces, acá, teóricamente uno dice, bueno, voy a ver una sombra que dibuja la forma del filamento. Pero bueno, lo que pasa es que en la práctica, eso lo vamos a tratar de hacer porque quiero que lo vean, tenemos ahí en el laboratorio unos obstáculos pequeñitos, un alambre muy, muy finito para que lo hagan. Es difícil de ver, pero por una cuestión de contraste. Es decir, acá hay un solo rayo que es bloqueado y no llega al punto A, perdón, no llega a este punto, pero a ese punto está llegando radiación de todos los otros puntos del filamento. Por lo tanto, para el ojo no hay un contraste suficiente a veces para que esto se vea nítido, ¿sí? Les va a costar verlo, pero en la oscuridad se lo puede hacer, ¿sí? No en la oscuridad total, pero teniendo penumbra en el ambiente o tratando de trabajar en un lugar donde no haya mucha iluminación exterior, se puede ver esto. ¿Está? Entonces, esto, digamos, cuando se lo puede ver, también produce una especie de asombro, así como el compañero también decía, bueno, yo no esperaba verlo al filamento con el orificio pequeño. Esto también, digamos, no es algo que uno espere, porque no es un fenómeno cotidiano, ¿está? Simplemente por eso, no hemos estado en contacto permanentemente con experimentos de este tipo como para que uno pueda predecir de antemano qué es lo que va a ocurrir. Es lógico eso. Pero ahora, bueno, cuando uno lo analiza con los elementos que ya tiene, estamos empleando la lógica formal, el diagrama de la propagación rectilínea, el diagrama de rayos, entonces uno puede explicar qué es lo que va a ocurrir. Entonces deberíamos ver, de acuerdo a esto, a la deducción, dibujada en la pantalla la forma del filamento, ¿sí? Como una región más oscura, ¿sí? Esa sombra que veo tiene la forma del filamento. Una forma de verlo también es rotarlo, si esto tiene una forma definida, acá lo hicimos con un resorte, pero los filamentos a veces tienen forma de serruchitos, a veces tienen forma de espirales. Se puede ir rotando esto, moviendo la fuente hasta que yo vea que esto también se va a mover, ¿sí? O poner dos obstáculos, por ejemplo. En el caso del alambre, por ejemplo, el alambre se puede pensar. Isaías, ¿habías hecho el del alambre? ¿Vos habías hecho? Isaías. Sí, profe, yo hice el alambre. Es el alambre, va. En el caso del alambre se puede pensar como un continuo de pelotitas pequeñitas, ¿sí? Entonces el alambre lo puedo considerar un obstáculo y se forma esto, para el otro se vuelve a formar esto, para el otro, entonces en definitiva, por eso vos veías como varios alambres en la pantalla, ¿está bien? Como que el filamento va dibujando la sombra de todo el alambre, ¿sí? Y eso se abre en la pantalla y por eso veías varios. Pero lo vamos a ver, es difícil explicarlo así en palabras si uno no lo ve y experimenta y mueve y va generando las explicaciones.
Entonces, una de las ideas de que nos veamos el martes, también que completemos esta parte experimental, porque ya ustedes la van a poder explicar, y que avancemos con la siguiente actividad, que la dejemos planteada por lo menos. Bueno, con respecto a los orificios, también, digamos, en la vida diaria, nosotros estamos bastante familiarizados, ¿sí?, con las sombras y penumbras que producen los orificios. Generalmente tenemos ventanas, aberturas en la casa, y podemos ver los tipos de sombras que se forman, y también vemos la penumbra. O sea que es fácil predecir la penumbra, ¿sí? Por ahí se nos puede pasar por alto, pero seguro que lo hemos visto, y si pensamos un poquito, lo vamos a predecir bien, ¿sí? Lo que es difícil de predecir también, porque no es un fenómeno cotidiano, no andamos con las cámaras oscuras en la mano, es el hecho de que un pequeño orificio dibuja la forma del filamento en la pantalla, ¿sí? Entonces, eso es difícil, por lo tanto, no, digamos, no esperábamos que predigan eso, pero sí, digamos, que uno puede explicarlo después de verlo, ¿no? La explicación acá es la misma, eso la ven ustedes después, o sea, de cada punto del filamento aquí sí está puesto en todas direcciones, ¿ven? ¿Sí? Entonces, solamente un cono puede pasar por el orificio, ¿sí?, produciendo acá una zona iluminada. Lo mismo pasa con todos los puntos. Este último punto, de nuevo otro cono extremo acá. La superposición de esos conos me da zonas donde podemos decir que acá en el centro no llega de ningún punto del filamento, y en esta otra zona de alguna parte sí, de otra no, y le llamamos penumbra, ¿sí? Después lo ven ustedes con más detalle y pueden ajustar sus explicaciones. Con el orificio este, pequeño, ¿sí? El orificio, bueno, hemos dicho que tiene que ser del orden de 1 milímetro, 2 milímetros, también depende mucho del tamaño de la fuente y de la intensidad, para que veamos nítido acá. De nuevo, al igual que con el obstáculo pequeño, de cada punto del filamento sale luz en todas direcciones, ¿sí? Y acá podemos decir que el orificio deja pasar un rayito, entre comillas, un pequeño pincel, ¿sí?, un cono bastante pequeñito, y produce este punto iluminado en la pantalla. Lo mismo hago para cada punto del filamento, para este del medio, por ejemplo, ¿sí? Emite en todas direcciones, pero solamente un rayo va a pasar por el orificio y me va a impactar acá en la pantalla y me va a producir un punto iluminado en la pantalla. Lo mismo sucede con este del extremo. En definitiva, esa sucesión de rayos que llegan a la pantalla a través del orificio dibujan la forma del filamento en la pantalla, ¿sí?, invertida. Fíjense que este punto, ¿sí?, tiene un correspondiente punto acá, y este que está arriba tiene un correspondiente punto abajo. Acá tomé este punto del filamento. Entonces, ahí veo la imagen. Esto es más fácil verlo en la práctica, porque hay mucho más contraste. Fíjense que acá no llega de ningún lado, porque esto bloquea todo, excepto un pequeño rayo que proviene de acá, uno que proviene de acá, uno que proviene de acá, son los que deja pasar. Entonces, al tener, si no tengo luces intensas en el ambiente, trabajo un poco con baja iluminación en el ambiente, hay suficiente contraste como para que esta es una zona iluminada y todo esto es no iluminado, entonces se lo ve perfectamente. Cuesta mucho menos ver esto que ver lo que sucede con un obstáculo pequeño, porque ahí hay muy poco contraste. Si muevo la pantalla, ¿todo el tiempo se ve invertida también? ¿Sí? ¿Qué creen que pasa si mueven la pantalla hacia adelante, por ejemplo, y lo acercan al orificio? Se hace pequeña la figura La en la figura es pantalla. pequeña. Si la alejan a la pantalla, Tiende a hacerse más grande. la figura no. A eso que se forma en la pantalla lo llamamos imagen, ¿sí?
Esta palabra imagen la vamos a usar cuando hablemos de espejos, cuando hablemos de lente. Es una imagen, pero lo que va a ser diferente en los espejos, en el caso del orificio y en el caso de una lente, es el mecanismo por el cual se forma esta imagen. Este mecanismo por el cual se forma la imagen se llama selección de rayos. O sea, lo que hace el orificio es seleccionar un pequeño cono, un pequeño pincel o un rayito, entre comillas, ¿sí? Y va dibujando la forma del objeto en la pantalla. O sea, es selección de rayos. Entonces, en cualquier lugar que yo ponga la pantalla voy a ver una imagen. ¿Sí? Nada más que va a ser más grande o más chica. Después vamos a ver las diferencias con las imágenes que forman un espejo o que forman una lente. Entonces, bueno, este es el clásico el mecanismo de las fotografías antiguas. ¿Sí? ¿Se acuerdan o han visto películas de cómo se sacaban fotos antes? Sí, Sí, ¿Sí? Es Eran como que había una caja y se tapaba, ¿verdad? exacto, ¿sí? Se tapaba para poder ver, digamos, porque la persona que sacaba la foto tenía que ver en algún lugar cómo se veía el exterior. Entonces se tapaba toda la cabeza con un manto negro, ¿sí? Negro para reflejar toda la radiación del exterior y para que no llegue al interior. ¿Y qué es lo que ustedes tendrían que hacer para poder ver mejor con una cámara oscura que hayan construido con la cajita? La mejor manera es taparse totalmente la cabeza y la cámara, excepto el orificio, con algo que tape la radiación exterior para producir ese contraste que necesito para que el ojo vea. Ahora, lo que usaban era un papel, digamos, sensible a la radiación, ¿sí? Entonces, también habrán visto esos flash que había, bien intensos, que no sé cómo lo producían, ¿sí? Con algún efecto, con algo de la química, porque encendían algo. ¿Por qué? Porque necesitaban iluminar muchísimo el objeto para que ese objeto refleje, pase por un orificio, impacte en el papel este sensible, ¿sí? Y quede registrada la foto, ¿sí? Entonces, bueno, por eso a veces les pedían a las personas que queden quietas un pequeño tiempo, porque necesitaban que siga llegando radiación con una intensidad hasta que haya una intensidad suficiente para que realmente se forme la fotografía. ¿Sí? La iluminación, digamos, tenía que ser muy intensa, ¿sí? Si no tampoco se obtenía el resultado acá. Pero es el principio que usaban las primeras cámaras de fotografía. Bueno, ese es un ejemplito de lo que estábamos hablando. Ese es el eclipse visto a través de los pequeños orificios que se forman en el follaje de los árboles. ¿Sí? ¿Ustedes han visto alguna vez el piso cuando no hay eclipse? ¿Qué es lo que ven en el piso? Unos pequeños circulitos ahí en el piso. Circulitos, ¿sí? Ese circulito no es más que lo que le llamamos imagen, en este caso del Sol, ¿sí? Que es la fuente, que es un círculo, bueno, una esfera. Entonces pasa a través de un pequeño orificio y forma, y nosotros vemos en el piso la forma de la fuente, que es el Sol. Ahora, cuando hay un eclipse, ahí se ve perfectamente, ¿sí? Que a esa fuente le falta un pedazo. Es una muy buena forma de ver los eclipses antes de mirar y de arriesgarse a mirar al sol. Bueno, esa es la explicación con rayos que damos. De nuevo es la misma que tenemos para la cartulina con el orificio y la pantalla, ¿sí? De cada punto salen en todas direcciones, solamente un pequeño rayo pasa por acá, impacta acá y me produce un puntito luminoso. Lo mismo para todos los puntos del filamento, hasta que se dibuja la forma del filamento acá. Y en la cámara oscura nosotros ponemos el ojo acá detrás. Por esto en general es un papel vegetal, un papel semitransparente,
¿sí? Entonces el ojo ve eso que se forma y lo ve desde acá atrás. Pero lo que decimos, lo que yo les decía acerca de cubrirse, es porque si nosotros estamos en un día, por ejemplo, afuera, y es de día, y estamos apuntando esta cámara hacia un paisaje, ¿sí? Entonces, teóricamente, el paisaje se va a dibujar acá. Pero la intensidad, ¿sí? de este rayito que llega desde un punto del paisaje y impacta acá, la intensidad de iluminación, le llamemos si quieren, seguimos con los términos de luminotecnia, la intensidad de la iluminación acá, digamos, va a ser inferior a la iluminación del ambiente. Entonces no hay contraste suficiente y el ojo no ve nada. Por eso en algunos manuales del secundario, del primario, donde les indican cómo se construye una cámara oscura, a veces omiten ese aspecto, les dicen apunte hacia la ventana y usted va a ver la imagen del exterior. Y apuntan y no se ve nada, ¿sí? Pero es por una cuestión de contraste. Entonces, si ustedes se tapan con algo oscuro, ¿sí? De tal manera que no llegue iluminación exterior a la pantallita que tienen, ¿sí? Entonces van a ver perfecto. Y además hay que esperar un cierto tiempo, ¿no? Hasta que el ojo se adapte un poco a la oscuridad y recién van a empezar a ver. Como ocurre en el cine, que ustedes entran y recién al rato pueden ver en las penumbras. Y otra cosa, eso hablando de penumbra. El concepto de penumbras es algo que también usamos en la vida diaria para denotar baja iluminación, ¿sí? Y que es totalmente distinto al concepto de penumbra cuando hablamos de la sombra, ¿sí? Entonces hay que discriminar también en qué contexto usamos un término y en qué contexto usamos el otro. Y acá quería poner de manifiesto esto que también aparece en varios textos escolares acerca de la imagen. Esta es una velita, tenemos la cámara oscura y acá vemos cómo se forma la imagen, ¿sí? de la vela en esta cara de la cámara oscura. Este es otro diagrama. Sí, bueno, acá por lo menos tenemos un rayo de acá, impacta acá, un rayo de acá, impacta acá y acá. Por lo menos acá hay tres rayos. Acá hay solo dos, el de la porción, el del punto superior e inferior del arbolito y acá está la imagen de ese árbol, ¿sí? Esto muchas veces induce a una concepción, ¿sí? errónea, pero a veces, digamos, es fácil de que sea inducida, el hecho de que la imagen se traslada por este cono, se achica, pasa por el agujerito y aparece acá, ¿sí? Y eso es una consecuencia de que el diagrama es incompleto, ¿sí? Esto induce, si ustedes lo ven, dicen, bueno, esta imagen acá se achica, pasa por el agujero y después aparece acá. Y es una explicación que aparece muchísimo, ¿sí? en predicciones o en explicaciones que se les pide a los chicos, ¿sí? de primario, incluso del secundario, acerca de por qué se produce el fenómeno. ¿Cómo sabemos? Porque dibujan un arbolito más chico acá, dibujan otro arbolito más chico acá, dibujan otro árbol invertido acá, ¿sí? Y entonces lo que están poniendo de manifiesto es que toda esta imagen se traslada en el espacio y aparece acá. Entonces, por eso la importancia de hacer diagramas que expliquen completamente, ¿sí? el fenómeno. Este sería un diagrama más completo. Aquí se pone de manifiesto que la luz proviene del sol y que el objeto lo refleja, ¿sí? Acá está el hecho de que emite en todas direcciones, ¿sí? Que solamente uno va a pasar por acá, ¿sí? Y bueno, acá ya no lo hicieron al de abajo, pero también debería estar en todas direcciones, pero por lo menos este ya está mucho más completo, ¿sí? Y tampoco está la idea de que el árbol es el que está emitiendo, sino que hay una fuente y que el árbol está reflejando, ¿sí? Para que se forme esta imagen.
Entonces, bueno, son distintos tipos de diagramas y a lo que nosotros tendemos que ustedes puedan hacer diagramas completos, que expliquen en forma completa el fenómeno que está ocurriendo. Bueno, esta es la construcción de la caja, que ustedes ya la han hecho, después la ven bien. Esta es otra propuesta, digamos, que, a ver, esta es una distinta. Sí, esta, chicos, es distinta que esta, ¿no? Estas son dos propuestas distintas. Este es un esquemita para poner una caja que se desliza dentro de otra. ¿Y eso para qué es? Para poder meter la cara por esta caja, ¿sí? Y que cuando esta caja esté dentro de esta otra, entonces ya, digamos, ya no haya iluminación exterior sobre el papel vegetal donde yo voy a ver la imagen. ¿Está? Entonces hacer una caja más grande dentro de otra, ¿sí? De tal manera que yo mire por acá atrás, por acá entra la luz, la imagen se va a formar acá, ¿sí? Pero yo voy a poner la cara o el ojo acá y todas estas otras caras van a obstaculizar la iluminación exterior sobre el papel este vegetal y voy a ver mejor el fenómeno. Esa es una propuesta. Otra es hacer una sola caja, pero taparse con un paño. Esta es otra propuesta, ¿sí? Donde se la puede ver acá arriba y no atrás a la imagen, pero simplemente poniendo un espejo plano, ¿sí? Entonces, por acá incide la luz, ¿sí? Y yo veo, en vez de ver atrás la imagen, la voy a ver acá. Pero de nuevo, otra vez, está el problema de la iluminación exterior, ¿no? También va a ser difícil ver. Son propuestas. Y por último, ya, esto a veces se ven en los museos de ciencia, ¿no? No a este nivel, pero los museos de ciencias construyen una caja grande, del tamaño para que entre una persona adentro, se hace el orificio, la persona entra y puede ver al cabo de un ratito, puede ver todo el exterior en una de las paredes, ¿sí? Y esto, ¿Profe? sí, Si uno se para muy cerca del orificio, cosa de que bastante de la luz le entra en uno de los ojos y cierra el otro, podría ver la imagen casi completa dada vuelta, o simplemente vería un punto iluminado. ¿Qué es lo que es que vería? vos no tenés que poner el ojo, vos estás viendo la imagen en la pantalla, vos estás viendo la pantalla, no el orificio. Sí, pero ¿qué pasaría si yo me pongo en vez de la pantalla? Eso es lo que quiero decir. Ah, bueno, depende de la distancia, porque el ojo ahí funciona como una lente. Entonces, todo lo que le llegue al ojo, el ojo lo concentra a través de un proceso, digamos, de refracción, lo concentra en la retina, ¿sí? Forma la imagen en la retina. Entonces, bueno, todo va a depender de la distancia en la que vos estés. Si podés ver lo que vas a ver es, si estás muy cerca del agujerito, vas a ver el exterior. Vas a ver el exterior directamente, pero lo estás viendo porque tu ojo forma una imagen. Y el proceso es totalmente distinto a este que estamos diciendo, Ok. porque hay una lente de por medio. El ojo funciona como una lente, como una lupa, digamos. Y ahí no lo vas a ver invertido. Ahí vas a ver el exterior como si vos lo vieras sin el orificio, nada más que vas a ver una pequeña porción. No entiendo por qué no lo vería invertido. Porque vos Sí, estás viendo no. directamente el exterior. Yo digo, yo estaría dentro de la habitación Sí, mirando al orificio hacia afuera. Los sí. rayos ya vendrían invertidos, ¿o no? ¿O me equivoco? Eh, Tendremos que volver a un diagrama anterior. Claro. A ver, puede ser este. Bueno, suponete que el filamento este es un paisaje, ¿sí? Acá tenés un edificio, tenés la punta del edificio y la base del edificio.
Si vos pones el ojo acá, ¿sí? Delante del orificio, vos estarías viendo directamente, o sea, este rayo, ¿sí? Que se refleja en la base del edificio, lleva información, ¿sí? Hasta tu ojo. Y vos estarías viendo la base, no podrías ver por la posición en que estás, no podrías ver el techo del edificio. Verías solo una porción del objeto. ¿Está? Y bueno, cuánto ves también depende de a qué distancia del orificio estés. Si vos estás poniendo el ojo acá, casi al frente del orificio, yo diría que ves el objeto entero. ¿Sí? Pero vos estás Claro, viendo pero directamente el objeto. ¿Sí? Y el que forma la imagen es tu ojo. Forma una imagen en la retina y tu cerebro la procesa y vos estás viendo el objeto como si lo vieras sin el orificio. Nada más que, digamos, por la selección de la radiación que llega, si pones el ojo acá, por ejemplo, verías la base. Si pones el ojo más abajo, verías el techo del edificio. claro, tendría que ser mucho, mucho más chico el orificio para que... Y si fuese muy, pero muy chico, más chico que mi ojo, ahí sí se vería invertido, ¿verdad? No, Pero porque ya no llegarían tantos, vos estás tanta luz. tratando de que tu ojo sea esta pantalla y no es lo que sucede. Acá el mecanismo de formación es selección de rayos, ¿sí? Y la imagen se forma en esta pantalla. ¿Está? Entonces la imagen se ve en la pantalla, por la forma en que selecciona los rayos, la imagen es invertida. Y vos lo estás viendo desde atrás a esta imagen. ¿Sí? Vos no estás participando del fenómeno este de formación de la imagen. Vos ya estás viendo la imagen que está formada en la pantalla. Y la podés ver desde acá o la podés ver desde adentro de la caja si se trata de una caja grande, supongamos en un museo, ¿sí? Donde entra una persona. Vos entras, te encerrás en la caja, tiene un orificio, y si no te interpones entre el orificio, vas a ver en esta pared la imagen del exterior. ¿Está? Pero vos no participás de ese mecanismo de formación de la imagen, vos estás viendo lo que se ha formado. Ahora, si vos pones el ojo acá, delante del orificio, vos estás impidiendo que se forme esto. ¿Sí? Tu ojo ya ahora va a formar otra imagen, pero por un mecanismo distinto, que lo vamos a ver cuando estudiemos lentes. Entonces, Ok, la imagen se va a formar ahí en tu retina. ¿Sí? Y si bien después vemos que la imagen es invertida, pero por otro mecanismo totalmente distinto de este, tu cerebro la procesa y vos ves los objetos derechos. ¿Ya? Ya vamos a profundizar sobre eso cuando veamos lente y cómo funciona el ojo. Pero si vos pones el ojo acá, ya no se está produciendo este fenómeno, porque vos estás obstaculizando eso. O sea, cuando muy hablamos de bien. mirar la imagen, hablamos de mirarla desde atrás, desde adelante, ¿sí? Es mirar lo que ya ha hecho este orificio para formar esta imagen. Entonces, volviendo a fíjense que esto, bueno, esto ya es una fotografía artística, donde se trata de obtener esas imágenes. Es muy difícil de hacerlo para que la imagen se forme con tanto detalle, ¿sí? Se llaman habitaciones estenopeicas, porque a la cámara oscura se le llama también cámara estenopeica. Entonces se hace un pequeño, la habitación tiene que estar totalmente oscura, no puede entrar luz de ningún lado, excepto de algún orificio que se haya hecho en una ventana, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, lo pueden probar en la casa, nada más que tienen que invertir en papel afiche negro, en tapar todo, ¿sí? En algún punto, qué sé yo, si tienen una ventana que da al oeste, ¿sí? Eh, entonces, tal vez puedan, digamos, ver cuando al atardecer o puede ser al amanecer, también depende,
cuando la luz, cuando tienen muy buena iluminación sobre algún objeto, un árbol, algún paisaje del frente, de la vereda. Entonces, tal vez puedan, pero tienen que hacerlo, digamos, con un orificio. Ahí ya no se necesita que sea de 1 milímetro, puede ser un poquito más grande. Un orificio, pero tiene que estar totalmente oscura para que yo pueda ver los detalles, ¿sí? Con tanto detalle, el exterior, perdón, la imagen del exterior que se forma en la pared. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Esto tiene que haber sido muy bien construido y además la cámara tiene que haber sido muy buena para captar todos estos detalles. ¿Sí? Esto se usa mucho en fotografías artísticas. Y bueno, y por último ya la cuestión de las fuentes, del número de fuentes y del concepto de sombra asociado a una fuente. Entonces, cuando uno habla de sombra, tiene que decir de cuál fuente. ¿Sí? Si uno dice veo varias sombras, bueno, pero cada sombra corresponde a una fuente. Entonces, el concepto de sombra está asociado a la existencia de una fuente. Aquí lo que se ve, digamos, es que la sombra de una fuente se superpone con la sombra de otra, ¿sí? Y forma una zona en el centro donde no llega luz ni de una ni de la otra. ¿Está bien? Pero hay dos sombras que se están solapando. Bueno. ¿Tienen algo para preguntar de esto, chicos? No, profe, quedó ¿No? todo claro. Bueno, El yo martes, ¿qué experiencia iremos a hacer? el martes vamos a Claro. armar vamos a armar esto para que puedan verlo bien a la cuestión o cómo se ve con el orificio pequeño y con el obstáculo, para mostrar solamente, porque esto, bueno, ustedes ya, si quieren para sacar alguna fotografía y completar el informe, una cuestión así, o sea, no les vamos a pedir el informe hasta el martes para que lo vean bien. Si quieren incorporar esto al informe, lo pueden hacer. Y de ahí pasamos a la nueva actividad que va a ser los fenómenos de reflexión. O sea, vamos a trabajar con espejos planos, espejos convexos y cóncavos. ¿Sí? Y bueno, vayan viendo si consiguen el espejito que les dije. ¿Sí? Esos que vienen con una patita, que se pueden rotar un poco, ¿sí? Que son para verse la cara, depilarse, para ver ampliada el rostro. Con eso nos viene bien y lo que vamos a ver es la forma en que van a trabajar en la casa, cómo van a poner las distancias, cómo van a medir. O sea que Ese quizás tipo de cuestiones. no hacemos ¿Cómo? mucho tiempo. Quizás terminamos antes de las 2. O sea, quizás Probablemente no terminemos estemos de mucho las tiempo en el 12. laboratorio. Depende de cuánto nos sirve hacer eso. Y algunas experiencias, así como les pedíamos, qué se va a formar del espejo, eso lo podemos hacer ahí y lo podemos comentar. Y después hacemos algunas experiencias, que más que todo son observaciones, ¿no? En el caso y algunas mediciones al final en espejos planos y sí mediciones con espejos cóncavos. Pero sobre todo produciendo las explicaciones con diagramas completos. Bueno, entonces nos vemos el martes. Si pueden, y tengo una- tienen obstáculos chiquitos, orificios y fuentes con filamento, traten de hacerlo en la casa para ver bien. ¿Sí? Y ya vamos Sí, a habilitarle la guía para que la vayan viendo, así el martes ya más o menos sepan qué es lo que vamos a hacer. Profe, entonces pasando en limpio tendríamos que llevar el carnet de vacunación y obviamente barbijo. Exactamente. ¿Sí? Si tienen alcohol, pueden llevar, por ahora nos proveen alcohol, espero que esté funcionando bien eso, por ahora nos proveen de alcohol en spray para el laboratorio.
No Y hay están problema con tener, desinfectando las mesas, cuando uno sale desinfectan antes que entren los otros y así. no Eso hay está problema con tener funcionando. una sola vacuna, ¿verdad? No, hemos dicho por lo menos una, así que no sé, ya sabemos que algunos ya tienen las dos y que otros recién están esperando la segunda. Si trabajamos con cuidado y nos cuidamos todos, pienso que no va a haber problema. No somos muchos, las mesas están separadas. Ustedes van a estar separados, aunque sea del grupo, no se van a sentar cerca. Profe, disculpe. Sí, En mi caso, que no estoy vacunado, ¿qué debería hacer? y bueno, vos no vas a poder hacerlo presencial. ¿Con quién estás trabajando vos en el grupo? Estaba con Olmos, pero hicimos separados los informes. No, no, ahora van a trabajar juntos. Si están en un grupo, tienen que procesar todo junto. En todo caso, él te va, bueno, me imagino que te puede grabar un video con el celular para que veas qué hemos hecho. Puede tener todas las fotos disponibles, te va a pasar toda la información y te va a contar qué es lo que hemos hecho. Sí, incluso en algún momento quizás pueda hacerle una videollamada si lo quiere mostrar en Claro, vivo. claro, también. Sí, bueno, esa va a ser la forma de trabajar. Si alguno no puede porque no está vacunado, bueno, el compañero será el encargado de transmitirle todo. Además, algunas cosas van a hacer en la casa ustedes, ¿no? O sea, no todo se va a reducir a experimentar dentro del laboratorio. Ahí vamos a hacer experiencias conjuntas, vamos a ver, vamos a discutir algo, se van a ir con ideas a la casa y van a seguir trabajando en la casa, o sea que experimentalmente sí van a trabajar. Pero lo que hagamos en el laboratorio lo vas a tener lo que tu compañero te grabe o te envíe. Bien, gracias. Alejandro, ¿vos no te vas a vacunar o todavía no has tenido posibilidad de vacunar? Recién ayer me hicieron la última cirugía que tenía pendiente y tengo que Sí, hacer reposo por lo menos 2 semanas para ver cómo avanza mi estado. sí. Pero vos tenés intención de vacunarte. Sí, Bueno, si pasan, qué sé yo, 15 días y te pones, qué sé yo, el otro mes ya podés estar yendo al laboratorio. De que te vacunas hasta 15 días ya tenés anticuerpos. ¿Sí? Mientras tanto, tu compañero te va a enviar lo que hagamos. bien. Así que no hay problema con eso. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes a las 8:30. Eh, ajá. Yo tengo una cuanta preguntas, profe. Sí, Este, esto de de la cámara oscura tiene que ir sí o sí en el trabajo práctico porque yo todavía no lo hice y tendría que hacerla y por eso pregunto. no, lo pueden presentar después. Si no Ajá. se hace muy largo el informe. ¿Está bien? Y lo Si ya lo otro han que... puesto bien, si no lo pueden presentar Ajá. después, como algo más Bueno, corto, describiendo lo que han hecho con la fotografía. Sobre todo nos interesa ver qué han experimentado, cómo lo han ajá, construido, si han visto o no han visto y cómo se ve lo que han visto. ¿Sí? ajá, Si realmente pueden sacar una fotografía a lo que se ve en el papel transparente, el papel semitransparente, mejor. ajá. Se viene a registrar lo que ustedes hacen. Eso es lo que nos interesa. Por eso, en la medida en que manden fotos de lo que hacen, mejor. Otra pregunta era de la forma de medir la longitud del tubo fluorescente utilizando una cartulina con un agujero. ¿Eso también se lo tiene que hacer o no lo podemos saltear? Pueden saltearlo. Ajá. Pueden saltearlo Y, porque, digamos, la explicación ya la hemos visto con orificios pequeños, ¿sí? Puede quedar como un ejercicio para ustedes. ajá, ¿Sí? Están bueno, aplicando la geometría directamente, todo va a depender del tamaño de la imagen, ya hemos visto que depende de la distancia de la pantalla al orificio. ¿Sí? Entonces ustedes pueden jugar con esa geometría de los ángulos con un orificio pequeño y eh, deducir el tamaño de la fuente en función de eso. Quería bueno, ahí aclarar un punto en lo que vos decís, es que
creo que en los diagramas que hicieron, se observa por ahí que los rayos cortan antes, digamos, del orificio. Eso lo que significa que el orificio no es suficientemente pequeño. O sea que ustedes no van a ver una buena imagen del fluorescente, ¿sí? Si el orificio no es pequeño. Y tampoco van a tener, digamos, van a tener problemas de medir las distancias del fluorescente al plano, digamos, de donde está el orificio y del orificio a la pantalla, digamos, donde estamos proyectando. No sé si se entiende. ¿Está bien? O sea que si el orificio es suficientemente pequeño, ustedes van a ver que los haces se van a cruzar en el orificio, ¿no? Que es lo que está pasando con lo que explicó Silvia, ¿no? No sé si ha quedado claro esto, si no, pregunten, por favor. Por lo menos a mí sí me ha quedado claro. Bueno, Sí, bueno. practiquen con eso es algo para ustedes, digamos. Ah, ¿Sí? Cómo con este diagrama que hemos usado para explicar lo que ocurre con el orificio pequeño, cómo usando ese diagrama podemos usar, digamos, para eh, deducir el tamaño del objeto teniendo el tamaño de la imagen y la distancia entre el orificio y la pantalla. ¿Qué es lo que podríamos hacer en una cámara oscura? Por ejemplo, en una cámara oscura ustedes están adentro y ven una imagen adentro de la cámara oscura en la pantalla, la miden la distancia, el orificio, y con eso pueden saber, por ejemplo, el tamaño del árbol. Sería algo equivalente. ¿Está? y por último, una alternativa de carga a la aplicación Mi Argentina, ¿se lo podría llevar una foto del carnet también? Sí, sí, puede ser. Ajá. Bueno, Sí. Sí, esas eran todas mis me preguntas. dijeron, no se olviden de eso, porque me dijeron que están pidiendo eso, independientemente de que eso lo exigimos nosotros, digamos, la gente que les toma la temperatura les pide carnet de vacunación. Ajá. Bueno, esas eran todas mis preguntas. Bueno, A ver, no hay que hacer la declaración jurada esa que, no, que tenemos ni nada no de lo eso. sé, no sé si están pidiendo eso. Tal vez la Bueno, tengan que llenar ahí, no es que la tengan que llevar, les van a dar a ustedes y la van a llenar. ¿Sí? Eso es para tener registro de quiénes han ido ese día y en qué han ido, si han ido en colectivo, es decir, sí, espero que no, porque nos vamos a cuidar mucho si hubiera algún contagio para que ellos sepan quiénes han estado, en qué se ha transportado, es una cosa que preguntan, digamos. Bueno, nos vemos chicos el martes.